¿Recuerdas hace aproximadamente 2 meses cuando Pakistán entró en guerra con Afganistán? ¿No? Sí, bueno, no podemos culparte. Dado todo lo que ha estado pasando últimamente en Medio Oriente, la campaña entre estos dos vecinos del sur de Asia tuvo dificultades para captar la atención. La última vez que cubrimos el conflicto fue el 10 de marzo, y en las semanas desde entonces las bombas han seguido cayendo. La diplomacia no ha avanzado en absoluto, y ninguna de las partes parece estar particularmente dispuesta a ceder. Y esa es realmente la historia aquí. Esto no es una guerra total, pero tampoco es una que se esté moviendo hacia alguna resolución. Si acaso, es una guerra que empieza a sentarse como una lucha prolongada y espantosa. Y aunque Pakistán claramente tiene una ventaja dramática en términos militares convencionales, el costo de la lucha está empezando a sacudir a ambas naciones hasta sus cimientos. 2 meses después. Bien, retrocedamos un poco. Esta guerra comenzó oficialmente el 21 de febrero, y mientras tanto, ambos apenas han aparecido en las noticias. Pero si acaso, eso refleja más todo lo que está pasando en el mundo que cualquier otra cosa. Para ponerte al tanto, esta guerra estalló cuando 3 crisis diferentes surgieron en Pakistán en aproximadamente una semana. Primero, hubo un atentado suicida en una mezquita chiita en Islamabad que mató a 31 fieles, luego un bombardeo talibán a una guarnición del ejército en Banu que mató a un oficial de alto rango. Y finalmente, una ofensiva del Ejército de Liberación de Baluchistán, un grupo separatista que atacó varios distritos en el suroeste del país. Ahora, cualquiera de esos eventos por sí solo habría significado una mala semana para Pakistán, pero ¿que sucedan casi todos al mismo tiempo? Claramente había que hacer algo. El Talibán pakistaní, o TTP, es el grupo insurgente yihadista autóctono de Pakistán y una entidad separada del Talibán afgano, aunque, como podrías imaginar, comparten una visión del mundo bastante similar. Pero más importante aún, en lo que respecta a esta guerra, la frontera porosa entre ambos países había permitido en gran medida que el TTP llevara a cabo una parte sustancial de sus operaciones desde territorio afgano. Este acuerdo se volvió aún más cómodo cuando el Talibán afgano se instaló en Kabul en 2021. Y Islamabad ha pasado los últimos 4 años alternando entre enojo privado y paciencia pública por todo esto, apostando a que Kabul controlaría al TTP en lugar de arriesgarse a una guerra con Pakistán que no podría ganar. Bueno, eso no salió exactamente como se planeó, ¿verdad? El 21 de febrero, el jefe del ejército de Pakistán ordenó la primera oleada de ataques aéreos en Afganistán, golpeando lo que Islamabad describió como campamentos de entrenamiento del TTP al otro lado de la frontera. Aunque anteriormente había habido intercambios esporádicos de represalias entre ambos, lo que siguió fue nada menos que una gran escalada. El ministro de Defensa de Pakistán apareció en la televisión nacional declarando lo que equivalía a una guerra abierta contra Kabul. Para cuando perdimos Chickton el 10 de marzo, Pakistán tenía un control firme del espacio aéreo afgano. Kabul no tenía ninguna forma real de disputarlo, y los ataques aéreos habían golpeado varias provincias afganas en lo que claramente era un mensaje serio: retrocede o te aplastaremos. Aunque este conflicto no ha recibido la misma atención que Irán, el daño y el sufrimiento que ha causado, especialmente del lado afgano, han sido significativos. Uno de los ataques más descarados fue contra el Hospital de Tratamiento de Adicciones Ahmed, una instalación con 2.000 camas en Kabul que alberga a personas en recuperación de adicción a las drogas y una de las pocas infraestructuras civiles que el nuevo gobierno había promovido activamente como un logro después de 2021. En las últimas horas del 16 de marzo, se informó que aviones pakistaníes atacaron el complejo con al menos 4 bombardeos, derrumbando 2 salas y un dormitorio adyacente sobre los pacientes. Los talibanes, que son conocidos por exagerar las cifras cuando les conviene, dijeron que el número de muertos superaba los 400, mientras que la ONU estableció una cifra menor de 143 fallecidos. Pakistán, por su parte, negó el ataque. Reconocieron que estaban bombardeando Kabul ese día, pero insistieron en que su objetivo era un depósito de municiones ubicado junto a la instalación. Aunque, dado lo frecuente que hemos visto a gobiernos bombardear hospitales y escuelas en los últimos años, para luego insistir en que no hicieron nada de eso, nadie te culparía por tomar esos desmentidos con escepticismo. Más importante aún, el ataque fue lo que finalmente hizo que Pekín empezara a prestar atención. A las pocas horas del ataque, Pekín emitió una condena enérgica de la guerra y se ofreció como mediador. Wang Yi, el principal funcionario de política exterior de China, llamó personalmente al ministro de Relaciones Exteriores de Pakistán y al ministro de Relaciones Exteriores de los talibanes, y el 1 de abril ambas delegaciones se presentaron para ver si podían llegar a un acuerdo. Desde entonces, las conversaciones se han prolongado a través de múltiples rondas de negociaciones a puerta cerrada sin que haya habido nada parecido a un avance. Pakistán llegó con 3 demandas específicas: que Kabul designe oficialmente al TTP como una organización terrorista, desmantele sus campos de entrenamiento en suelo afgano y entregue pruebas verificables de haber hecho ambas cosas. Kabul no aceptó ninguna de ellas. Ahora, los combates a lo largo de la frontera desde que comenzaron las negociaciones han disminuido, particularmente del lado afgano, aunque esto probablemente sea más una aceptación de la realidad que un avance hacia la paz real.
En un movimiento muy poco característico para el grupo, dado su ejército mal equipado, la fase inicial de la guerra vio a los talibanes intentar enfrentarse a Pakistán en una guerra convencional, y no les fue precisamente bien. Afganistán puede tener la reputación de ser el cementerio de los imperios, pero eso se debe en gran parte a múltiples campañas insurgentes de estilo guerrillero una vez que algún otro país decide entrar y establecerse ahí. Así que, para decirlo en términos corporativos, esta es una habilidad que no se puede transferir a un campo de batalla convencional, y los talibanes lo descubrieron por las malas. Pero aunque la campaña militar convencional de los talibanes afganos puede que no haya despegado, su campaña de drones contra Pakistán ha sido una historia completamente diferente. Aproximadamente 15 ataques reivindicados entre finales de febrero y mediados de marzo en Rawalpindi, Quetta, Kahat y un puñado de otras ciudades, con uno que obligó al cierre temporal del espacio aéreo sobre la propia capital. El ejército de Pakistán insiste en que estos drones son rudimentarios y de producción local, lo cual es técnicamente cierto, pero pasa por alto lo importante. Las defensas aéreas de Pakistán no fueron diseñadas para este tipo de ataques, y se nota, lograron derribar algunos drones, pero los ataques aún causan daños. Y todo eso nos lleva a una pregunta bastante incómoda para Pakistán. Después de semanas de ataques aéreos que no han producido muchas concesiones tangibles de los talibanes sobre el TTP, ¿cuál es exactamente la estrategia aquí? Ahora, antes de entrar en esa estrategia, o alerta de spoiler, la falta de estrategia, una breve pausa para contarles sobre nuestro último proyecto, Fronts.co. Fronts.co es nuestro sitio para suscriptores, para personas que aprecian lo que hacemos en este canal y quieren profundizar aún más en las historias de conflicto que están dando forma a nuestro mundo. Con Irán acaparando los titulares, ahora parece un momento más importante que nunca para seguir destacando los conflictos menos conocidos, como este entre Afganistán y Pakistán. Los suscriptores tienen acceso a 2 videos exclusivos y 2 artículos escritos por expertos cada semana, además de acceso a nuestra pequeña y creciente familia de podcasts. Cuesta solo $5 al mes y recibes muchísimo contenido exclusivo. Y ahora, volvamos a las negociaciones fallidas. Lazos familiares. La razón por la que las negociaciones se han estancado se reduce a un hecho simple. Lo que Pakistán está pidiendo se topa con un problema estructural que ninguna cantidad de bombardeos puede solucionar. La represión contra el TTP que Islamabad está exigiendo es algo que Kabul en realidad no puede llevar a cabo sin arriesgarse a una guerra civil propia. En el verano de 2018, cuando el actual líder del TTP, Nur Owali Masood, asumió el mando del grupo, el primer acto público que realizó fue jurar formalmente lealtad al líder supremo de los talibanes afganos. En la lógica religiosa en la que operan ambos movimientos, ese tipo de juramento convierte al TTP en un capítulo subordinado de la organización que ahora gobierna Afganistán, no solo en una alianza táctica. Y aunque se pueden decir muchas cosas sobre los talibanes, que no sean verdaderos creyentes no es una de ellas. Esa relación no va a ninguna parte. Estos acuerdos también tienen raíces profundas que se remontan mucho antes del anuncio de 2018. A mediados de los 2000, el actual ministro del Interior de Afganistán, Sirajuddin Haqqani, dirigía una escuela conjunta para entrenar a atacantes suicidas junto con altos mandos del TTP, de manera tan abierta que los líderes pakistaníes casi con certeza sabían que existía. Pero más allá de Haqqani, la mayoría de los altos mandos talibanes afganos surgieron de la red de madrasas en territorio pakistaní, apodada la Universidad de la Yihad. Básicamente, estos tipos se conocen desde antes de empezar y su relación ha perdurado a pesar de las campañas estadounidenses y aliadas en su contra. Así que no es muy probable que se separen solo por algunos ataques de Islamabad. Todo esto es para decir que el equipo de monitoreo de la ONU calificó como no creíbles las repetidas negaciones de Kabul sobre funcionar como un santuario para el TTP. Lograr que Kabul cambie de opinión sobre si el TTP debería poder usar su territorio es solo la mitad del problema. La otra es si podrían hacer algo al respecto, incluso si quisieran. Verás, los talibanes no eran el único grupo insurgente en Afganistán antes de la retirada estadounidense. Estaban acompañados por la rama del Estado Islámico conocida como ISIS-K. Decir que no se llevaban bien sería quedarse corto. Han estado luchando entre sí prácticamente desde el primer día, y esto solo se ha acelerado desde que los talibanes establecieron su gobierno en 2021 y se convirtieron, a los ojos de ISIS, en la fuerza ocupante. ¿Cómo? La situación se ha invertido. Sin embargo, esa hostilidad solo llega hasta cierto punto cuando se trata de la relación del grupo con el TTP. No se caen bien de ninguna manera, pero sí tienen un punto en común sorprendente e incómodo. Cuando el grupo se formó por primera vez en 2015, se construyó en gran parte a partir de 3 facciones del TTP que se separaron, y en las décadas siguientes, 5 de los 6 hombres que lideraron ISIS comenzaron dentro del TTP. El flujo de deserciones entre ambos es bastante amplio y se da claramente en una sola dirección. Y eso significa que la principal exigencia de Pakistán de que Kabul desmantele al TTP es pedirle a los talibanes afganos que busquen una pelea. Puede que ni siquiera la ganen contra esos hombres. Pasó 20 años construyendo relaciones profundas con ellos para rescatar a Pakistán, que actualmente los está bombardeando. Es, por decirlo amablemente, algo difícil de vender.
El liderazgo del TTP está muy consciente de esto y lo han estado aprovechando en reuniones bilaterales con los talibanes afganos durante años, advirtiendo a sus anfitriones que una verdadera represión correría el riesgo de provocar otra ola de deserciones, yihadistas entusiastas sin ningún otro lugar a donde ir excepto ISIS. Y no es solo que los talibanes estén exagerando. El propio enviado especial de Pakistán para Afganistán admitió públicamente en mayo pasado que la renuencia de Kabul a actuar proviene precisamente del temor a una ola de deserciones. Caos por todas partes. Ahora, todo esto plantea la pregunta de hacia dónde va este conflicto. La respuesta honesta, después de 2 meses, es que lo que está surgiendo aquí no parece tanto una guerra con un objetivo final claro, sino una nueva normalidad con la que ambas partes parecen haber decidido silenciosamente que pueden vivir. Lo único que realmente ha cambiado fue el comportamiento inusual del gobierno afgano al confrontar a Pakistán de una manera tan convencional. Queda por determinar si esto se debió a que querían probar su nuevo equipo estadounidense, pero el estado general de su preparación militar sigue siendo bastante malo. Pero más allá de eso, la campaña de bombardeos no ha hecho que Kabul cambie de postura. Los drones afganos siguen cruzando la frontera con una regularidad sorprendente. Y lo que parece estarse estableciendo no es ni paz ni victoria, sino un enfrentamiento permanente, de baja intensidad, intermitente, que ni Islamabad ni Kabul tienen realmente forma de detener. Lo que significa que la verdadera pregunta que Islamabad tiene que responder no es si puede terminar esta guerra, sino si puede permitirse seguir luchando indefinidamente. Y en ese aspecto, Pakistán está visiblemente en peor estado que hace un año. La inflación ha estado afectando al país desde hace mucho tiempo. El país registró una inflación del 38% en mayo de 2023 en medio de una crisis cambiaria y preocupaciones sobre un posible incumplimiento total de su deuda. Sin embargo, 2 años después, parecía que las cosas habían mejorado. La inflación había bajado a solo 0.3% y las 3 principales agencias calificadoras habían mejorado la calificación crediticia de Pakistán. De hecho, los comentaristas estaban usando la palabra estabilización al hablar del país por primera vez desde siempre. Ahora, la mayor parte de eso parece estar revirtiéndose. La inflación superaba el 7% nuevamente para marzo de este año, con analistas proyectando un aumento este verano, y la inversión extranjera directa cayó aproximadamente un 45% año tras año. A principios de este mes, los Emiratos Árabes Unidos solicitaron $2.000 millones en depósitos que habían estado depositados en el Banco Central de Pakistán durante años, dinero que Islamabad tuvo que reembolsar de sus reservas de divisas en lugar de renovarlo como lo había hecho cada año anterior. No es catastrófico en sí mismo, pero es una señal de que un apoyo que Pakistán había llegado a considerar permanente ya no es especialmente confiable. Y para empeorar las cosas, Afganistán no es el único frente que Pakistán está combatiendo activamente. La región de Baluchistán ha tenido durante mucho tiempo un movimiento separatista que opera dentro de ella buscando una patria independiente, el Ejército de Liberación de Baluchistán. No comparten ningún objetivo ideológico con los talibanes, pero han podido alimentarse del caos mutuo, dejando a Islamabad peligrosamente sobreextendido. Entre el 29 de marzo y el 1 de abril, el Ejército de Liberación de Baluchistán lanzó lo que llamó Operación Girov 2.0, una ofensiva coordinada de aproximadamente 65 ataques en 17 distritos en solo 4 días. El grupo afirmó haber matado a 86 miembros de las fuerzas de seguridad pakistaníes. Y aunque esas cifras provienen del propio Ejército de Liberación de Baluchistán y deben tomarse con escepticismo, este ataque fue, sin embargo, devastador. Y muestra un nivel de organización que coloca al grupo en un terreno fundamentalmente diferente al de otros grupos insurgentes más improvisados. Curiosamente, la respuesta de Pakistán ante esto ha sido inusualmente moderada. En su último gran operativo contra el BLA, mataron a 216 militantes, pero esta vez no hemos visto nada parecido, aunque eso no significa que Islamabad no se esté preparando para ello. Pero incluso si lo estamos, ya casi ha pasado un mes desde el ataque, lo que sugiere que Islamabad aún no tiene la información de inteligencia necesaria para responder de manera significativa. Este tipo de situaciones son muy perjudiciales para los países en desarrollo porque pueden perpetuar una especie de ciclo que se retroalimenta, donde la violencia y la inestabilidad desalientan la inversión extranjera y el desarrollo, lo que a menudo agrava ambos problemas en todo el país, y así sucesivamente. Pakistán depende en gran medida de China para esta inversión y asistencia para el desarrollo, e incluso para Pekín, esta situación parece estarse volviendo demasiado para ellos. El pasado septiembre, el primer ministro Shahbaz Sharif visitó Pekín en busca de financiamiento para el ferrocarril ML1, la pieza pendiente más grande de un corredor de $7.000 millones que conecta Karachi con Peshawar, y regresó con las manos vacías. De los aproximadamente $60.000 millones que Pekín prometió en la última década, solo alrededor de $25.000 millones se han materializado realmente. Ahora bien, para ser justos, Pakistán nunca fue completamente estable en ninguno de los últimos 10 años, así que Pekín sabía a lo que se estaba comprometiendo en ese aspecto. Y parece que durante gran parte de ese periodo han estado dispuestos a tolerar algún que otro incidente de seguridad como una especie de costo de hacer negocios con el país.
Pero Pakistán en 2026 está fundamentalmente en una situación de seguridad diferente a la de hace apenas unos años, y esta guerra con Afganistán no está haciendo nada para ayudar a su reputación. Nada de esto significa que Afganistán esté bien tampoco. No es así. La economía se ha contraído casi en un tercio desde que los talibanes tomaron el poder, lo cual es aún peor si recuerdas que ya era uno de los países más pobres del mundo de por sí. Hoy en día, casi la mitad de la población necesita asistencia humanitaria para sobrevivir, pero hay una gran diferencia aquí entre los dos países. A los talibanes no les importa mucho, o al menos no les importa tanto como a Islamabad. No hay votos que perder, no hay oposición que apaciguar, ni inversionistas extranjeros que fueran a venir en primer lugar. El sufrimiento es real y es enorme, pero nada de eso se traduce en presión sobre las personas que realmente toman las decisiones. Kabul está observando todo esto, obviamente. Y aunque están furiosos por las bombas que caen en su territorio, es difícil ver qué los obligaría realmente a hacer algún cambio estructural importante. Pakistán, por otro lado, parece estar ganando la batalla, pero corre el riesgo de perder la estabilidad que tanto trabajo le costó construir. Un país que estaba teniendo su primer superávit en 14 años está viendo cómo esa recuperación se desvanece en tiempo real. Al menos en parte por un enemigo al que ni siquiera le importa. Puede que no esté en los titulares, pero la guerra entre Afganistán y Pakistán podría seguir desestabilizando Asia del Sur durante los próximos meses. Gracias por vernos.